nuevamente. Y sí, hoy veremos la parte final del capítulo 3 y con ello concluiremos este, digamos, segundo segmento bien definido del libro de Apocalipsis, del texto de Apocalipsis. Estos 7 mensajes, esta serie de 7 mensajes a distintas iglesias, a 7 iglesias. Y hoy veremos el último, el mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea. Iglesia de la Odisea. Y para ello quisiera acercarme al tema de este modo. Estamos viendo una imagen de la última edición de un periódico que circula en la ciudad de Londres, primordialmente en la ciudad de Londres y sobre todo en el sector financiero de la ciudad de Londres. Este periódico se imprime y circula de lunes a jueves, solamente de lunes a jueves. Entonces estamos viendo la edición que se publicó el último día hábil de la semana pasada allá en Londres. Este periódico se llama así, City AM, y la intención de este periódico, en su sitio web dicen, o el propósito de este periódico, dice así: City AM es el periódico financiero y de negocios más leído de Londres, que disfrutan miles de trabajadores o empleados o personas a lo largo de la capital, en este caso es la capital del Reino Unido, o sea, de Londres, cada día laboral. Debo decir que es un periódico gratuito. Si se encuentra ahí en los disponible, uno puede tomar su copia, leerla, y es común que, por ejemplo, en el metro se quedan ahí las copias, se puede tomar una copia y leerla y se va reciclando. Dice así: fundado en el año 2006, el periódico cubre las últimas noticias sobre economía, política y negocios, así como opiniones especializadas, deportes y crónicas sobre estilos de vida. Es un periódico en formato tabloide, se diría. Y entonces, repito, es gratis y solo se publica de lunes a jueves únicamente. Bueno, este periódico por varios años ya, por lo menos 6 años, ha estado entregando o reconociendo el esfuerzo de instituciones, la mayoría de ellas vinculadas al ámbito financiero, y año con año entrega esta suerte de premios, de reconocimientos. Y lo hizo justamente este año, el pasado 2 de marzo de 2003. Y en el sitio web uno puede acceder a los 5 años previos, por lo menos desde el 2016, quienes han sido los nominados y más bien las instituciones que han ganado este reconocimiento de este periódico en base a lo que escucha, ve, sondea, y finalmente la comunidad dice: esta institución o aquella institución hay que reconocerla por su trabajo. Digamos, establecen varias categorías, entre ellas, por ejemplo, perdón, no se alcanza a apreciar aquí, letra muy pequeña, pero solo por mencionar unas: por ejemplo, la firma de abogados del año, por así decirlo, el banco del año, la compañía aseguradora del año, el emprendedor del año, el inversor del año, si esa es la palabra, inversor, o el inversionista, más bien, el inversionista del año, entre otras. Incluso tienen el negocio del año, la personalidad del año, la firma contable del año, entre otras, ¿no? Entre otras categorías, repito, más orientadas hacia el área, al sector financiero y de negocios. Bueno, se llevó a cabo este evento, de hecho, el pasado 2 de marzo, en una de las salones emblemáticos de ese sector financiero de Londres, de Guildhall. Ahí se llevó a cabo este evento. Y previo al 2 de marzo, por ejemplo, en su cuenta de Twitter de este periódico, CTAM, el 10 de marzo, justamente el 10 de marzo, informaron a quiénes eran los 5 nominados a la categoría del Banco del Año. El Banco del Año es una de las categorías que reconocen, premian, y el 10 de febrero, hace poco más de un mes, lanzaron en Twitter quiénes eran los 5 nominados, y hacemos una ampliación de este anuncio en Twitter, y aquí se aprecia mejor. Y de hecho presentan a los nominados bajo este rubro, ¿verdad? Dice así: celebrando a los que influyen
en el Reino Unido. Se trata de una de las esquinas, el sector financiero, de una de las esquinas más vigiladas de la industria de servicios financieros al momento, con grandes y pequeños auditores yendo bajo el microscopio de nuevo. Pero algunas firmas marcan la pauta al colocar la reputación de la auditoría y contabilidad en el camino correcto. Y bueno, los 5 nominados aparecen aquí en esta columna de la derecha. Repito, esto fue el 10 de marzo y entre ellos llamaba la atención, uno de los nominados era el banco con las siglas SVB, ¿no?, que es el banco Silicon Valley Bank, el banco del Valle de Silicón. Y con respecto a este banco, o sea, por cada nominado tenían alguna información del por qué contendía por ese reconocimiento. Y sobre ese banco dice lo siguiente: habiendo ingresado al mercado del Reino Unido, este es un mercado, este banco es un banco estadounidense, con sede en California, pero dice aquí, habiendo ingresado al mercado del Reino Unido hace más de una década, el 2022, o sea, el año pasado, fue un año decisivo para este banco, para el SVB, en el Reino Unido, ya que su sucursal se volvió de todo una propietaria subsidiaria, o sea, como que logró su autonomía, ya no dependía mucho de la matriz, creo que eso es lo que quieren decir. Dice, ha extendido el banco, por ejemplo, una línea de crédito por 300 millones de libras esterlinas a una empresa financiera que se llama Wise, que se dedica ofrece un portal para hacer transferencias de dinero en distintos tipos de monedas, ¿no? Por ejemplo, de dólares a euros o de libras esterlinas a pesos mexicanos, por mencionar. Es una plataforma financiera. Ese es el negocio Wise. O bien ha extendido una línea de crédito similar, o sea, 300 millones de libras, a una empresa que se llama HelloFresh, que lo que hacen, según entiendo, es si uno tiene hambre, va a este sitio web, elige uno su comida o el qué comida quisiera uno y le hacen llegar a uno los ingredientes y casi está todo listo para cocinarse, ¿no? Ese es, creo, el servicio de este negocio. O bien habla de otra, que han extendido otra línea de crédito a una empresa que se llama Moonpig, que se dedica a imprimir tarjetas, digamos, para felicitar a alguien por su cumpleaños, alguna ocasión especial, matrimonio, etcétera, con un estilo un tanto peculiar, ¿no? Y 150 millones de libras para esta empresa. Dice la firma, este banco se ha expandido a territorio nórdico con una adquisición sueca y ha tomado una parte de una aceleradora de negocios que se llama SIDA Founders Forum Group, al incrementar su presencia en el mercado de expansión de negocios en el Reino Unido. Bueno, por todas estas razones, este banco estaba ahí contendiendo con otras 4 instituciones financieras en la categoría de el Banco del Año. El Banco del Año. Repito, esto fue el 10 de febrero del 2023. Y exactamente un mes después, el 10 de marzo del 2023, un mes después exactamente, aparece esta información en una institución del gobierno de los Estados Unidos diciendo que justamente este banco, el Silicon Valley Bank, ha exclausurado. Algo le pasó al banco que ha quebrado. Repito, esto fue el pasado 10 de marzo, Así que desde luego uno se pregunta, aquellos especialistas no alcanzaron a ver, no se dieron cuenta, ¿verdad?, de lo que estaba ocurriendo al interior de este banco, ¿no?, compitiendo por el Banco del Año, por lo menos allá en Londres, o por lo menos su sucursal en Londres y en el Reino, un mes después, justamente el 10 de marzo, aparece este anuncio de que este banco es clausurado. Lo toma una institución reguladora en los Estados Unidos, se hace de ello porque algo no estaba bien con este banco, y desde luego esa noticia empezó a causar cierto revuelo en los periódicos especialistas, en los periódicos financieros especialistas en Estados Unidos y en el Reino Unido. El siguiente día, el sábado, o sea, el 10 de marzo, fue un viernes. El sábado 11 de marzo se reportó de ello. El lunes pasado igual siguió eso, y quizá ahora hemos escuchado en las noticias, ¿no?, este banco, después otros 2, creo, también han sido clausurados o asumidos por esta institución reguladora en Estados Unidos. En Europa ahorita, de hecho, las noticias hasta hace unas horas
un banco en Suiza también está en serios problemas y probablemente otro tiene que intervenir el gobierno suizo y otro banco lo va a adquirir. Entonces, repentinamente hay esta turbulencia financiera. Y bueno, volviendo a la sucursal de este banco en el Reino Unido, justamente este periódico CTAM, que lo postuló como el banco del año, bueno, en su edición del lunes pasado, el 13 de marzo, pues esta fue su portada, la alerta roja. Este banco algo le está pasando al banco, y en el transcurso de ese día, de ese lunes, en la tarde, esa sucursal, la sucursal de ese banco allá en Londres, fue comprada por otro banco, el HSBC, que nos es familiar aquí en México. Compró todas las operaciones, toda esa sucursal, toda esa rama de negocios de este negocio lo compró por 1 libra. Es decir, lo compró por 22 pesos, digamos. Por 22 pesos hizo de ese, ¿no? Si recuerdan, este banco decía, ha dado crédito por 300 millones a una empresa, otros 300 millones por acá, 150 millones por acá. Bueno, pues tan seria era la situación de este banco que el HSBC se hace de este banco allá en el Reino Unido y pagó solo 1 libra. Ese fue el valor del banco. 1 libra. 22 pesos. Lo hubiéramos comprado, ¿eh? No. Y bueno, claro, es que compran el banco con todos los, como dicen los activos y los pasivos, ¿no? Bueno, así, en un mes de ser el banco del año a costar solo 1 libra. Bueno, con eso en mente, de ver que no sea, es decir, hay algo dentro, había algo dentro del que no se percataron, ¿eh? Con eso en mente, vamos a leer el texto que nos ocupa hoy, Apocalipsis 3, 14 al 22. Apocalipsis 3, decía, este es el último mensaje que veremos en este segmento de Apocalipsis. Y comienza así nuestro pasaje. Dice, y para el ángel de la iglesia en la Odisea, escribe estas palabras, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio o el origen o incluso el gobernante de la creación de Dios. Así se presenta Jesús a esta iglesia. 3:15. Sé de ti las acciones o las obras, que ni frío eres como tampoco caliente. Desearía que frío fueras o caliente. De este modo, puesto que tibio eres y ni caliente como tampoco frío eres, estoy por vomitarte de mi boca. 17. Pues dices, rico soy y he llegado a ser rico y ninguna necesidad tengo. Y no sabes que tú eres el miserable y de quien se tiene lástima, y pobre y ciego y desnudo. 3:18. Te aconsejo comprar de mí un pedazo de oro que ha sido expuesto al fuego, desde el fuego, de modo que seas rico, y túnicas o ropas blancas, de modo que te vistas o te pongas alrededor y no sea dada a conocer o no sea expuesta la vergüenza de tu desnudez. Y colirio o bálsamo para untar tus ojos, de modo que veas. Yo a tantos como quien aprecio o a tantos como quien amo, corrijo y educo. Por tanto, sé decididamente serio y cambia tu manera de pensar o arrepiéntete. Mira, me he colocado en la puerta y la golpeo o la toco. Si alguien escucha la voz mía y abre la puerta, entonces entraré en dirección hacia él o hacia esa persona y haré una comida, o comeré o cenaré con esa persona y esa persona conmigo. Quien sea victorioso o quien prevalezca, daré a él el sentarse conmigo en el trono mío, tal como yo también fui victorioso y me senté con el Padre mío en el trono de él. Quien tiene un oído, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, hasta aquí nuestro mensaje o el texto que
estaremos explorando el mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea. Y bueno, solo para recordar, estamos viendo estos mensajes de estas iglesias, congregaciones establecidas, esto es hacia finales del primer siglo, año 95 más o menos aproximadamente, en esa zona del mundo donde se ve el círculo rojo, que es la parte occidental de la Turquía de hoy día. Ahí hemos visto estas iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y hoy la Odisea. Hoy es el turno de la Odisea, y en este mapa hace una suerte de aproximación. Ahí alcanzamos a ver en la flecha roja que apunta a la Odisea, y muy cerquita de la Odisea alcanzamos a apreciar otras ciudades como Colosas y Hierápolis. Colosas y Hierápolis. Bueno, esa es la Odisea, y de la Odisea sí sabemos algo más de la iglesia, justamente en la epístola o en la carta a los colosenses, ¿no?, que escribe Pablo. Ahí se menciona a la iglesia de la Odisea, y de hecho, en esta salutación que comenzamos a leer o a explorar, quisiera primero brevemente referirme a esa manera en que se presenta Jesús a estos lectores suyos allá en la Odisea. Estas palabras dice el amén. Jesús usa una frase muy peculiar y que solo en el Antiguo Testamento una ocasión figura, y en relación con Dios mismo. De hecho, el texto que leyó para nosotros Timoteo, Isaías 65 del 1 al 16, 1 al 17 probablemente, al final ese texto concluye diciendo: Dios se presenta a su pueblo. Quizás recordemos el pasaje, es un reclamo de Dios a su pueblo, ¿verdad? Él está ahí, pero a su pueblo no le interesa, ¿verdad? Ese es el reclamo de Dios a su pueblo, ¿verdad? No le interesa su pueblo. Hizo un pacto con este pueblo y ese pueblo es indiferente a él. Y entonces dice que vendrá otro pueblo, pero le va a disciplinar a este otro pueblo, ¿verdad? Y concluye diciendo, si uno leyera esa frase en hebreo, se presenta el Dios del amén. Literalmente así se dice, el Dios del amén. Quiere decir el Dios que lo que dice se va a cumplir, el Dios que afirma, que sostiene lo que dice. En ese contexto, en ese pasaje de Isaías 65, al final, Isaías 65, 16, de hecho, dos veces se presenta así Dios, el Dios del amén, literalmente en hebreo. Y bueno, Jesús recupera esa expresión y hay un eco, resonancia, una alusión de ese contexto, ¿verdad?, que es justamente el reclamo, hasta cierto punto, que Jesús hace a esta iglesia. Y ahorita lo estaremos viendo con detalle, ¿verdad? Y también se presenta a Jesús como el testigo fiel y verdadero. Y lo extraordinario es que ese mismo pasaje de Isaías 65, 16, cuando se tradujo de hebreo a griego, en vez de los traductores, en vez de traducir el Dios del amén, así tal cual, dijeron el Dios, lo traducen como el Dios verdadero. En vez de decir el Dios del amén, el Dios verdadero. En griego, Isaías 65, 16, aparece dos veces la expresión el Dios verdadero, cuando en el texto original en hebreo decía el Dios del amén. Y entonces Jesús recupera esa frase en ambas presentaciones, ¿verdad? Cuando surgió originalmente en hebreo y después cuando se tradujo en hebreo, esa resonancia que tiene la expresión, quizá requería eso. Jesús es el amén, es el testigo fiel, el testigo y verdadero. Y además hay una tercera frase a la que recurre Jesús, que también tiene mucha, ¿cómo decirlo?, una resonancia muy densa, una historia bastante amplia. Esta frase de el principio de la creación de Dios, pero especialmente la palabra en griego arché, que quiere decir, por un lado, comienzo, principio. Esa es una acepción del término. Otra acepción quiere decir quien gobierna, el gobernante, digamos, el gobernante. Entonces tiene esas dos acepciones y en mi opinión ambas caben en este pasaje, ¿verdad? Es decir, un traductor o una traductora quizás se incline por una o por otra, pero en lo personal ambas acepciones, en mi opinión, pues yo argumentaría por lo menos, caben, ¿verdad? Van muy bien con este texto que estaremos viendo, porque Jesús es el comienzo, el principio
de la creación. No que Él haya sido la primera cosa creada, desde luego que ese no es el caso, como veremos más adelante en el texto que leamos en Colosenses durante la Cena del Señor, pero quizá recordamos ese famoso pasaje de Juan capítulo 1, en el principio era la palabra, o en el principio era el verbo, y así dice en griego, en arché era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios, la palabra era Dios, o el verbo era Dios, y ese es el principio. Entonces Génesis 1, de hecho en griego también comienza con esa expresión arché, y lo mismo Proverbios 8:22, ahí nos presenta una a, a la personificación de la sabiduría de Dios, una personificación femenina, debo decir, pero se presenta como una criatura. Dios crea la sabiduría y entonces la sabiduría le asiste, le acompaña en el proceso del resto de la creación, ¿no? Es una manera de comunicar que Dios a través de su sabiduría crea este cosmos, cielos y tierra y le imprime ese orden del que los textos de varios textos del Antiguo Testamento, especialmente Génesis 1, Génesis 2, primordialmente comunican. Así que hay todas estas resonancias, todas estas alusiones en esta expresión de Jesús, y quizá en el resto, a lo largo del pasaje, veremos el por qué Jesús alude, hace eco a estas expresiones, pero él se presenta a sus lectores como el principio de la creación o también como el gobernante de la creación, porque de hecho así concluye este mensaje hablando de su exaltación. Él se ha sentado en el trono de Dios y nos invita a compartir ese trono. Lo leemos al final, pero lo veremos con más detalle. Entonces pudieran ser ambas cosas, y de hecho en Colosenses a él se presenta como el principio, más que de la creación, incluso de la nueva creación, que ha iniciado el Creador. Bueno, ahora bien, con respecto a la iglesia de la Odisea, brevemente decíamos, Hechos 2, 5, 9, 10 nos mencionan que en esa festividad judía, en ese festival judío, que se denominaba el Pentecostés, que ocurría unos días después de haber celebrado la Pascua, venían judíos de los alrededores del Mediterráneo, de la diáspora, digamos, y algunos de ellos, nos dice el texto de Hechos, venían de esa provincia de Asia. Algunos de ellos quizá regresaron a estas regiones, pues es una posibilidad, pero lo cierto es que en el libro de los Hechos nos narra ese tiempo cuando Pablo hace lo que solemos llamar su segundo viaje misionero, que va del año 49 al 52, y en ese viaje Pablo intenta ir a la zona de Asia, digamos, a donde está Éfeso y todas estas ciudades que hemos estado explorando, y el Espíritu Santo es tajante, es contundente y le dice a Pablo, no, está cerrada esa puerta, diría Pablo, cuando concluye uno de sus viajes, dice, se me abrió la puerta. Bueno, usando esa metáfora, le fue cerrada esa puerta, o no se le abrió la puerta a Pablo, el Espíritu no abrió, le impidió, y solo de regreso es una escala muy breve en Éfeso, pero ya en su tercer viaje, que así le solemos llamar, años 53 a 57, Pablo pasa prácticamente 3 años en Éfeso, y en esos 3 años enseña intensamente la escritura, y uno de sus colaboradores, Epafras, al que él se refiere como compañero de prisión en su epístola a Filemón, es muy probablemente él quien plantó las iglesias de Colosas, la Odisea y Herápolis, de las que habla justamente la epístola de Colosenses. Colosenses 1:7 y 4:12 al 13 menciona estas otras congregaciones. De hecho, hay cartas para la iglesia de la Odisea, por ejemplo, ¿verdad? Y había que turnarse. Cuando ya se lea esa carta, ahora que la lea la otra iglesia, pero menciona a Epafras, ¿verdad? Y en esa carta Pablo da a entender que él no había estado todavía ni en Colosas ni en Herápolis. En la Odisea también. Entonces, es muy probable que Epafras haya sido la persona que fue, es decir, colaborador de Pablo, de Éfeso, se desplaza a estos lugares y planta estas congregaciones, y ahora Pablo se dirige a dos de ellas, por lo menos a Colosas y la Odisea. Y bueno, aquí en este mapa, este es el segundo viaje, decíamos, del año 49 al 52.
Sale de Antioquía, va por el sur de Turquía, lo que en aquel tiempo se llamaban las provincias de Cilicia, Panfilia, Galacia. Quiso internarse hacia Asia y aquí es donde el Espíritu le dice no en esa ocasión. Así que va hacia el norte, llega al puerto de Troas y de ahí salta hacia allá, propiamente parte del territorio europeo como tal, ¿no? Llega a Filipos, allí en Macedonia. Y regresa, solo hace una breve escala en Éfeso, una breve escala y ahí. Ya entonces en su tercer viaje, que vuelve a hacer ese recorrido, recorre esas regiones, el sur de Turquía, y ahora sí se le permite de alguna manera internarse a esta zona de Asia. Y ahí está en Éfeso, 3 años, y muy probablemente varias de estas iglesias, fue el caso por lo menos de la Odisea, por aquí también se encuentra, bueno, aquí no está, pero muy cerca aquí está Colosas, y por aquí Hierápolis, las otras dos iglesias de las que habla Colosenses. Es muy probable que ellas hayan sido, bueno, esa y otras iglesias de las que hemos estado leyendo, el fruto del trabajo de Pablo y sus colaboradores, ¿verdad? Quizá más de los colaboradores de Pablo que Pablo mismo, pero es posible en esa década de los 50, en, esa, en ese tiempo muy fructífero en el ministerio de Pablo, en esa zona es donde emergen, afloran estas congregaciones de las que hemos estado leyendo. Y por cierto, apenas, bueno, apenas un decir, apenas hace casi 3 años, el pasado 27 de octubre del año 2020, este portal de noticias de Turquía, comunicó la siguiente noticia de que se desenterró una iglesia o ruinas de una iglesia en la Odisea. La UNESCO tiene una lista de algunos lugares o ciudades que considera como un legado para la humanidad, y en ese listado aparece la Odisea, la antigua ciudad de la Odisea, tiene su programa. Si hacen una búsqueda UNESCO la Odisea, les va a saltar ahí una página web de la UNESCO y donde viene información de por qué consideraron a la Odisea un lugar especial, y eso facilita el que se promuevan expediciones arqueológicas, se hagan exploraciones. Bueno, en este proyecto salió esta noticia de que se dieron con las ruinas de lo que se cree fue el lugar donde se congregó una iglesia allá en la Odisea. Y de hecho comienza la nota diciendo un peristilo, y peristilo quiere decir, digamos, un patio donde está rodeado de columnas, ¿ya? Peri alrededor, estilo viene de estulo son las columnas, entonces columnas alrededor del patio, y aquí vemos las columnas, ¿ya? Algunas de las columnas. Esta casa era una casa grande, 20 habitaciones, sí, por el patio delimitado por estas columnas. Bueno, dice aquí, el peristilo de 20 habitaciones con una iglesia adentro ha sido desenterrado durante la excavación continua y trabajos de restauración en la antigua ciudad de la Odisea, la cual se halla en la lista temporal del legado mundial UNESCO. Y uno puede continuar, o sea, continúa este proceso de excavación, de exploración arqueológica, pero ahí está la imagen, ¿no? Y estiman, si bien esta casa era una casa como tal, y se estima la posibilidad histórica o la teoría arqueológica es que se adaptó parte del espacio de la casa para albergar una comunidad, una iglesia. Quizá no fue nuestra iglesia que estamos leyendo, quizás esto ocurrió unos años después, pero eso nos da una idea, o quizás sí lo fue, ¿verdad? Y allí se congregó esta iglesia de la que ahora estamos leyendo a 20 siglos de distancia, aproximadamente. Bueno, esa es la iglesia, y decía, Jesús se presenta como el amén, como el testigo fiel y verdadero, y como el principio o el gobernante de la creación, y por lo tanto Jesús esta vez, como en algunos de los mensajes previos, no recurre a algunas de las características que Juan describió en esa primer gran visión de Jesús exaltada. En ninguna de ellas aparece aquí, así que es una novedad en un sentido la manera en que Jesús se presenta a esta iglesia, Lo cierto es que en el texto del Apocalipsis, cuando vimos este pasaje, Apocalipsis 1:5, o sea, cuando Juan manda saludos a las 7 iglesias, una manera en que manda saludos por parte de Jesús es así: el testigo fiel
o confiable. Por un lado, también habla del primero en nacer o surgir de los muertos, y esta sería otra manera de decir el principio, el comienzo de la nueva creación. Decíamos en aquella ocasión, ese es un oxímoron, nacer de los muertos, nacer de la muerte. Ese es un oxímoron. Se ponen dos imágenes, dos ideas, dos conceptos totalmente contrapuestos, vida y muerte. Bueno, nace alguien de la muerte. Eso es bueno, hay que recurrir a esos conceptos para comunicar lo que pasó con Jesús. Y también a él se le presenta como el arcón, en vez de el arqué, ahora es arcón, el arcón de los reyes de la tierra, que quiere decir el jefe, el líder, el comandante de los reyes de la tierra, de este orden, ¿no? De este orden. Bueno, eso es algo, habíamos visto eso ya de Jesús en el primer capítulo de Apocalipsis. Bueno, habiendo dicho eso de Jesús, vamos a acercarnos un poco más a esta iglesia a la que habla Jesús, una iglesia que ha sido asimilada del todo por la ciudad. Porque Jesús la describe así: sé o conozco de ti las acciones o las obras, y comienza a describirla, que ni frío eres como tampoco caliente. Desearía que frío fuera su caliente. De este modo, puesto que tibio eres y ni caliente como tampoco frío eres, estoy por vomitarte de mi boca. Es una expresión muy fuerte de Jesús, ¿eh? Y habría que entender por qué dice eso. Además de decir esto, que pues dices, rico soy, he llegado a ser rico, ninguna necesidad tengo. Y Jesús le dice, no sabes o no conoces que tú eres el miserable, de quien se tiene lástima, y pobre, y ciego, y desnudo. Por cierto, esa frase, he llegado a ser rico, aparece en el libro de Oseas 12:9. También así se presenta a veces el pueblo de Israel ante Dios, ¿verdad? Como autosuficiente, como que ya no quiere depender o ya no necesita de él. Y hay un eco de esa expresión. Bueno, ¿por qué Jesús dice esto de esta iglesia? Bueno, la ciudad de la Odisea, dice el diccionario clásico, bueno, el diccionario de literatura clásica de Oxford, dice que esta iglesia, la Odisea, fue una ciudad fundada por Antíoco II. Él fue rey más o menos del 261 al 246, así que en esos años presumiblemente fue fundada la Odisea de la que estamos leyendo, ¿eh? O sea, 2 siglos y medio antes del arribo de Jesús, digamos. Y fue una ciudad, se llamó así la Odisea porque la esposa del rey Antíoco se llamaba Laodice. Y entonces la ciudad se llama Laodicea. La ciudad ocupó el sitio de un antiguo asentamiento sobre una colina llana desde la que se contemplaba el valle del río Lico, unas pocas millas al este de su desembocadura en el río Meandro. Un decreto en griego del año 267 a.C. de 2 villas próximas da cuenta de su helenización, de que los habitantes de aquel entonces ya habían asimilado la cultura helénica, eso quiere decir, ¿verdad? Y un ejemplo de asentamiento mixto a partir del cual fue fundada la ciudad posteriormente. La ciudad yace sobre una importante ruta comercial y fue la cabecera de esta figura política que se llamó convento jurídico, y una de las 7 iglesias del Apocalipsis. Diocleciano la hizo metrópolis, le dio el título, el estatus de metrópolis de la provincia de Frigia. Así que esta ciudad se asentó y sobre ella una ruta comercial importante la cruzaba y fue cabecera de lo que se llamó convento jurídico, que quizá en un momento veremos. Y nuevamente apelamos a nuestro testigo. Estrabón ha sido una de las personas que hemos estado leyendo en esta serie, porque él escribió este texto, Geografía. Fue un hombre del primer siglo antes de Cristo, las primeras décadas del primer siglo después de Cristo. Viajó, exploró, y estas, digamos, son las notas de su diario, de su recorrido. Y dice lo siguiente: detrás de la Frigia, Epicteto hacia el sur, está la Magna, que dejó a su izquierda Pesinunte, los territorios de Orcaorcos y Licaiona,
y a su derecha a los mayores lidios y carios. En ella se encuentra la Frigia llamada Paroria, la Frigia que se limita con Pisidia, los territorios en torno a Armorío, Eumenea y Sínada, y después Apamea, la llamada Ciboto, y Laodicea. Ahí está nuestra ciudad, Laodicea, que son las ciudades frigias más grandes. Frigia era la zona eh, en donde se encontraban, y una de las principales ciudades era Laodicea. Bueno, allí está Laodicea. También Estrabón dice lo siguiente en otro extracto de su obra. Dice, la Odisea, que antes era una ciudad pequeña, alcanzó un gran auge en nuestra época. Repito, él está hablando finales del primer siglo antes de Cristo, inicios del primer siglo después de Cristo, la transición de las eras, si me permiten decirlo así. La Odisea, que antes era una ciudad pequeña, alcanzó un gran auge en nuestra época y ya en época de nuestros padres, a pesar de que sufrió graves daños por un asedio de Mitrídates Eupator. La fertilidad de la tierra y el enriquecimiento que consiguieron algunos ciudadanos hicieron de ella una gran ciudad. Así que esta es parte de la reputación de la ciudad, la fertilidad de la tierra y el enriquecimiento, la riqueza, en otras palabras, de algunos que alcanzaron algunos ciudadanos de ella. Menciona a Hierón, que dejó al pueblo una herencia de más de 2000 talentos, presumiblemente de oro, y adornó la ciudad con numerosos monumentos votivos. Luego el retor, ¿verdad? Un especialista en retórica, un profesional de la retórica, digamos, el retor, Zenón y su hijo Polemón, a quien Antonio I, Antonio, un funcionario romano, y después César Augusto, ya el emperador, consideraron digno de la realeza por su integridad, ¿no? Por su integridad. Así que reconocimiento por parte del emperador, de quien fue probablemente la mano derecha de Julio César, ¿no? Bueno, allí tenemos esta información sobre la Odisea. Una más, esta proviene de Plinio el Viejo, nos dice así, pero antes convendría dejar señalados los lugares a su espalda y las jurisdicciones del interior. Una se llama Sibirática, la propia población de Sibira pertenece a Frigia, otra vez Frigia, la región. Aquí comparten jurisdicción 25 comunidades, siendo la Odisea la ciudad más poblada. Está situada sobre el río Lico, bañan sus flancos el Asopo y el Capro. La llamaron primero Diospolis, luego Roas, los demás a los que merecía la pena nombrar en ese convento jurídico. Allí está esa expresión romana. El convento jurídico simplemente quería decir que allí, en esa ciudad, el representante romano, el representante del gobierno romano, podía llevar a cabo audiencias públicas, quizá muy parecido como a veces hacen algunos gobernantes aquí en México, que van a algún municipio y el gobernador celebra allí audiencias, atiende a la población, instalan una mesa, digamos, y la población se ordena en fila y el gobernador está atendiendo a uno por uno de sus casos. Bueno, allí el representante del gobierno romano podía escuchar un caso e incluso dictar sentencia, ¿verdad? O sea, eso quería decir el convento jurídico, ¿verdad? Y en esa zona, en la Frigia, bueno, en donde estaba la residencia de ese convento jurídico, era la Odisea, y simplemente habla del estatus que tenía a los ojos de Roma, ¿verdad? Posteriormente el Imperio Romano, o sea, la relevancia que tenía la ciudad. Y quizá recordemos este mapa, lo vimos la semana pasada, decíamos que este mapa, si bien es de finales del siglo XIX, representaba bien esas regiones de las que leemos, por ejemplo, la Frigia, ¿verdad? Frigia es esta zona que se ve en este color, ¿verdad? En este color rosado, digamos aquí está Lidia, y si hacemos una aproximación, ¿verdad? Aquí está la Frigia, y aquí en el número 7, si se alcanza a apreciar, ahí está la Odisea, por aquí tenemos a Hierápolis, y por acá está Colosas, ¿no? Entonces, ahí está la Odisea, parte de la digamos, zona, provincia de Frigia. Aquí está Lidia, aquí está Misia, aquí está Ionia, aquí está Acaya. Así se conocía en los tiempos de Estrabón, esas regiones, ¿no? Que posteriormente el Imperio Romano, para abreviar, digamos, o simplificar, diría, pues decir, llamarle a todo esto la provincia de Asia Menor, ¿no? Así simplifica, digamos, el Imperio Romano, pero previo a ello, así se delimitaban estas regiones. Y nos dice que la Odisea, si se alcanza a ver por aquí esta línea, ese es el trayecto del río Lico.
que desemboca en el río Meandro. Este es el río Meandro que va por acá. Entonces el río Lico desemboca y pasa. Decía que este es el río que irriga, digamos, ese valle donde se encuentra la Odisea. Y nos decían que aquí la Odisea es una ruta comercial, ¿eh? Hacia aquella parte, más hacia Asia, y esta parte que permite el tránsito hacia ya Europa, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa es la relevancia estratégica, geográfica de esa ciudad hasta ahorita. Y bueno, esta es una foto de las ruinas de la antigua Laodicea, que veíamos se halla en una meseta, es decir, en una colina plana, digamos, una colina plana, y se alcanza a ver al fondo parte del río, parte del valle del río Lico, ¿no? ¿Sí? Y estas ruinas en particular corresponden a lo que era la ágora, digamos, la plaza principal, como diríamos aquí en México, el zócalo de la ciudad, ¿no? La plaza principal, bueno, serían las ruinas, y aquí al fondo se alcanza a apreciar un poco el valle del Lico, del río que irriga esa zona. Uh, y esta es una vista aérea de lo que uno de los teatros de la antigua Laodicea. Había dos, este es uno de ellos, y cerca de este teatro se descubrió o se desenterró esa iglesia de la que hablamos hace unos instantes, ¿no? Las ruinas de esa iglesia, las varias columnas que limitaban el paseo, cerca de este teatro, uno de los dos que por lo menos se han preservado, o sus ruinas están todavía allí en esa zona. Bueno, eso es a grandes rasgos la ciudad. Luego, con respecto a los vecinos, se decía lo siguiente del agua, de la calidad del agua de los vecinos. Uh, Basta recordar, aquí está la Odisea, en este punto en azul, en nuestro mapa, precedido por esa flecha en rojo, y tenemos próximo a ella está la ciudad de Hierápolis y la ciudad de Colosas. Y de esas tres ciudades se lee en la epístola a los colosenses. De las tres se mencionan allí. Hierápolis, la Odisea de Colosas. Bueno, los vecinos, con respecto a los vecinos, de nueva cuenta, citando a Estrabón, dice lo siguiente de Hierápolis. Bueno, solo me concentro, dice, enfrente de la Odisea se halla Hierápolis, donde están las aguas termales y el plutonio. Ambos con algo de maravilloso, pues el agua al congelarse se convierte en piedra caliza tan fácilmente que la gente llevándola por canales construye cercas defensivas monolíticas. Lo de la petrificación del agua dicen que también ocurre en los ríos de la Odisea a pesar de ser potables. El agua de la zona de Hierápolis es admirablemente apropiada incluso para el tinte de la lana, de forma que la teñida con raíces es comparable a la teñida con semillas o con púrpura. La cantidad de agua es tan grande que la ciudad está llena de baños naturales. Bueno, lo que quiero destacar es que esta era la reputación de Hierápolis, ¿eh? Aguas termales, aguas termales, y por lo tanto abundaban estos baños naturales, ¿va? Y suele ser así el caso en algunos lugares que tienen estas aguas termales, hay algún quizá efecto favorable, medicinal quizá en ello, pero esa era la reputación de Hierápolis, ¿no? Con respecto a Colosas, dice este um, um, personaje romano Plinio el Viejo, en su obra Historia Natural, dice lo siguiente: en Colosas hay un río en cuyas aguas, si un ladrillo es echado, cuando se saca se descubre que se ha convertido en piedra. Es posible que una manera de leer este texto se refiera a lo frío de estas aguas, ¿verdad? Y por lo tanto quizás se refiera a que aquello que pues ingresaba al río eventualmente se congelaba, ¿no? Es una posible lectura, y esta era la reputación de Colosas. Entonces los vecinos, uno tenía abundancia de aguas termales, aguas calientes, el otro tenía agua fría, ¿verdad? En la Odisea había agua, pero el agua, en base a inscripciones y otra evidencia, decían que el agua era un tanto tibia, era hasta cierto punto potable, pero había en la zona esta evidencia de que el agua era, sí, era tibia,
y además provocaba el vómito, ¿verdad? Y de hecho, en un libro que leí, una persona argumentaba las razones y hablaba de la composición química del agua en la Odisea, ¿verdad? Yo sé que aquí algunos de ustedes expertos en química y en cuestiones medicinales entenderían muy bien esa literatura tan técnica, pero argumentaba, ¿verdad? ¿Por qué razón provocaba algo de vómito esa agua en la Odisea? Entonces no era un agua del todo saludable, si me permiten decirlo así, ¿verdad? Este, entonces, lo que vemos ahí es una referencia de Jesús en alusión a estas circunstancias propias de la zona. En la Odisea, el agua de hecho no era tan buena como lo era en Hierápolis o como lo era en Colosas, ¿ya? Que allá eran termales en una, en otra eran frías, pero eran buenas. Y en cambio el agua en la Odisea no era, o sea, se bebía, era potable, pero no era tan buena, o sea, generaba algo. Y Jesús toma esas, o sea, lee esas circunstancias muy peculiares y las aplica a la condición de la iglesia. Algo ya está pasando a la iglesia que evoca, que recuerda esas circunstancias naturales. ¿Sí? Y de hecho, en estas ruinas, estamos viendo esta imagen, las ruinas de la torre de agua en la antigua Laodicea. Y de hecho, esto fue construido por el ser humano, o sea, no es una formación rocosa natural, se construyó una suerte de acueducto, se alcanza a ver por aquí, ¿no? Una suerte de acueducto, traían aguas, fue creciendo la población de la Odisea y traían aguas de otros lugares, ¿verdad? Pero eran agua con alto nivel de calcio, me parece, ¿no? O sea, eso era muy, pero algo había en el agua que provocaba esa situación, ¿verdad? Y de ahí que Jesús toma esa circunstancia tan peculiar de esa zona. Por eso dice, ¿ah? No eres frío, no eres caliente, ¿ah? Eres tibio, ¿ah? No eres ni frío ni caliente. Entonces esa condición natural Jesús la proyecta a la iglesia. Y en un momento veremos por qué es de esta situación, ¿no? Algo más de la ciudad. Bueno, la ciudad también se distinguía, ya vimos, era una ciudad afluente, opulenta, y se distinguía en ella por la actividad bancaria, justamente la actividad bancaria. Por ejemplo, Cicerón, este famoso personaje romano del primer siglo antes de Cristo, Cicerón, entre otras, escribió cartas, ¿verdad? Cartas a sus amigos, a sus familiares, y en esta antología, esta colección de cartas a familiares, dice lo siguiente, comunica, informa, dicen, más adelante tus planes se vieron modificados, ahora te va a resultar mucho más fácil decidir qué puede hacerse, ya que paso a exponerte mis intenciones. Pienso estar el 31 de julio, esto es del año 51 antes de Cristo, en la Odisea. Tenemos un personaje romano, Cicerón, que de hecho estuvo en la Odisea por lo menos ese año del 51 antes de Cristo, ¿verdad? Y calculaba llegar ahí el 31 de julio. Dice, ¿dónde permaneceré los días indispensables para retirar la partida presupuestaria a la que me da derecho la letra de cambio oficial? Es decir, traía unos documentos, era un representante del gobierno romano, y allí en la Odisea era donde podía canjear esos documentos uh, um, bancarios, si me permiten decir así. Es decir, en la Odisea había esta infraestructura, había este sistema bancario donde Cicerón podía canjear estos documentos por dinero o viceversa, ¿verdad? Podía hacer transacciones. Había un sistema bancario ahí, ¿verdad? Dice a continuación, me dirigiré a las tropas, de modo que creo estaré en Iconio sobre el 13 de agosto. Eso es un testimonio. En otra de sus cartas, también a familiares, de nueva cuenta alude a eso. Dice, tengo intención de aceptar en la Odisea garantes por la totalidad del dinero público. ¿Va? O sea, Cicerón usa un lenguaje que asume, que presupone que en la Odisea cuenta con esta infraestructura bancaria o financiera. Ahí puede hacer este tipo de transacciones, entre otras, ¿verdad? Hablando de en su responsabilidad como funcionario del gobierno de Roma, allí es donde puede hacer este tipo de transacciones. Está hablando, hay otra más, por ejemplo, dice, llegué a la Odisea, finalmente llegó, ahora sí ya empezó, llegó, estuvo ahí, llegó a la Odisea el 31 de julio, y dice así, desde este día moverás el indicador del año, nada más deseado que mi llegada, nada más aclamado
Pero es increíble cuánto me hastía esta ocupación al no tener campo suficiente amplio, ese no desconocido para ti desarrollo de mi espíritu y mi actividad. Y al cesar mi brillante trabajo, como que llegó a regañadientes, o lo que estaba haciendo no era lo que él deseaba, ¿verdad? Vamos, que yo dicte justicia en la Odisea cuando en Roma la dicta Aulo Plosio y que mientras nuestro amigo, otro general, tiene un ejército tan grande, yo tengo el mando nominal de 2 mezquinas legiones. En fin, no es esto lo que yo echo de menos, es la luz, el foro, la urbe, mi casa, vosotros, ¿verdad? Claro, compara Roma con la Odisea, eso es lo que está haciendo Cicerón, ¿verdad? Pero lo sobrellevaré como pueda con tal de que dure solo un año. Si se prorroga, se acabó. Pero puede evitarse con toda facilidad solo con que tú estés en Roma. Me preguntas que qué hago yo aquí, que viva yo tanto como enormes son mis dispendios, disfruto maravillosamente con este sistema. Admirable moderación según tus preceptos, tanto que temo tener que pagarte el préstamo que te pedí con otro préstamo. O sea, de nueva cuenta, Cicerón asume o da a entender, da a informar que ahí en la Odisea había esta infraestructura financiera o bancaria. Claro, se queja, ¿verdad? O sea, él es romano, nació, creció en Roma, es Roma en su ciudad, pero le mandaron allá a la Odisea a esta misión y va a estar ahí un año y lo hace a regañadientes, ¿no? Pero ahí está Cicerón, estuvo en la Odisea, él. Bueno, ese es otro aspecto de la ciudad, era una ciudad con una actividad bancaria próspera, digamos, pero otro aspecto de la ciudad también, ahora volvemos con Estrabón, dice, la zona en torno a la Odisea produce rebaños de ovejas excelentes, no solo por la extrema suavidad de su lana, en la que supera incluso los rebaños de Mileto, sino además por su piel color de cuervo, hasta el punto de que sacan impresionantes beneficios de ellos. Es decir, la industria textil tuvo su auge, su apogeo en la Odisea y en parte derivaba de esta crianza de este tipo de ovejas de color negro. ¿Va? La lana que producían estas ovejas era similar, era especial y producían prendas primordialmente color negro. ¿Va? Pero era la industria textil tenía su auge, su apogeo y por eso fue reconocido. Y otros intentaron seguir. Por ejemplo, Colosas, aquí habla de Colosas, dice al igual que ocurre a sus vecinos los colosenos, aquí dice colosenos, otros dirían colosenses, gracias al color que lleva su mismo nombre. ¿verdad? Pero eso, la industria textil floreció, tuvo su auge, su apogeo en la Odisea. Estaba la industria bancaria, estaba la industria textil. Pero además este apogeo se reflejó en este evento. Cuenta Tácito, historiador romano, Tácito cuenta en su libro Anales que en el año 60 después de Cristo, en el año 60, ya entrado el primer siglo, ya estaba probablemente la iglesia, bueno, cuando Pablo escribe Colosenses, ya esa carta ya se había escrito, ¿vale? El tiempo que Pablo estuvo en Éfeso fue del 54 al 57, digamos 3 años después de lo que leemos en Hechos, dice, el mismo año 60, la Odisea, una de las ciudades notables de Asia, fue derruida o destruida por un terremoto y se volvió a levantar por sus propios medios sin ayuda por nuestra parte. Es decir, tal era la opulencia, la afluencia de esta ciudad, que es cierto, padecieron de un terremoto, pero no, le dijeron no al imperio romano, al mismísimo emperador, declinaron su apoyo, su ayuda. Como bien, ¿se acuerdan? Hemos visto testimonios en domingos pasados de esa zona es una zona sísmica. Vimos la semana pasada las varias placas tectónicas que coinciden, convergen ahí se han dado terremotos y vimos que en el año 17 del primer siglo después de Cristo hubo uno que devastó 12 ciudades. ¿Ah? Y el gobierno romano, el emperador, ofreció ayuda para reconstruir las ciudades. Bueno, aquí ocurre el terremoto en el 60 y la Odisea dice, no, gracias, nosotros podemos por sí mismos. Y lo hicieron, reconstruyeron la ciudad y eso es simplemente evidencia de la opulencia que había, los recursos con que contaban bastaron para ellos mismos reconstruir su ciudad. ¿no? Entonces era una ciudad opulenta, con afluencia, con recursos en ese sentido.
Así que valga la redundancia, hace sentido esta expresión de Jesús. Dices, rico soy, he llegado a ser rico y ninguna necesidad tengo. Jesús está hablando a la iglesia. La iglesia ha sido asimilado del todo por este etos de la ciudad. La iglesia también se asume autosuficiente. Soy rico, he llegado a ser rico, no tengo ninguna necesidad tengo. La iglesia ha sido absorbida por esta perspectiva de la vida que predominaba en la Odisea. Su opulencia, su riqueza, de alguna manera esa manera de ver, de esa perspectiva de vida, se filtró en la iglesia y la iglesia también asumió esa perspectiva. Y esto es lo que les dice Jesús, ¿no? ¿No sabes que tú eres el miserable o desdichado de quien se tiene lástima? Eres pobre o mendigo, eres ciego y eres desnudo. La iglesia se asumía de una manera cuando Jesús realmente está viendo realmente cómo es la iglesia, ¿no? Nos recuerda un poco lo que pasó con este banco, ¿eh? El banco del año, pero a la vuelta de un mes ese banco vale solo una libra. Una libra, ¿no? Entonces es así, es así. Por eso dice Jesús que esta iglesia no es ni fría, no es ni caliente, es tibia. En ese sentido, ¿eh? Es una iglesia que refleja mucho la manera de ser de la comunidad donde se encuentra. Ha sido del todo asimilada. Y Jesús usa estas circunstancias, ya sea naturales o geográficas, o del etos de la ciudad. La iglesia ha internalizado esa manera de ser y por esa manera de ser ha excluido a Jesús, como lo veremos en un momento más, ¿no? Y Jesús está reclamando a la iglesia. La iglesia en realidad sí es pobre en un sentido, es ciega, está desnuda. Todas estas alusiones a sus circunstancias, es la industria textil floreciente, pero la iglesia está desnuda. Son ricos, o sea, hay recursos, hay opulencia, pero la iglesia es pobre, es pobre. Entonces uno aprecia mejor este reclamo de Jesús. La iglesia ha absorbido del todo estos valores, esta perspectiva de la vida. De hecho, no he mencionado a la comunidad judía, no destaca en este texto, pero había una comunidad judía ahí. Y también la comunidad judía, hay testimonios de lo opulento que llegó a ser la comunidad judía. Entonces parece que la comunidad judía, como la iglesia, también absorbieron esta manera, este etos, esta manera de ser y vivir que excluye, que margina, que expulsa a Jesús, como veremos en un momento. Bueno, el consejo de Jesús entonces es este: te aconsejo comprar de mí un pedazo de oro que ha sido expuesto al fuego, es decir, auténtica, genuina riqueza. No es esta riqueza que se desvanece, sino esta es la auténtica riqueza, solo la da Jesús. Y Jesús usa esta metáfora: el oro que ha sido expuesto al fuego y desde el fuego, para que seas rico, auténtica riqueza que solo proviene de comprarla de él. También dice, habla de túnicas o ropas blancas. Veíamos la industria textil, predominantemente la lana negra, por las ovejas que se criaban ahí. Bueno, esta expresión de las ropas blancas ya la vimos previamente en Apocalipsis 3:5 y después volverá a ocurrir, por ejemplo, en el capítulo 7. ¿Va? Recuerdan, alcanzamos a ver ese texto, ese oxímoro también, ¿no? Lavaron sus ropas, lavaron y blanquearon sus ropas con la sangre del cordero, ¿no? Otro oxímoro. Generalmente la ropa, especialmente si es blanca, es teñida, se tiñe del color de la sangre, se tiñe de roja. Por aquí se lava la ropa con la sangre del cordero y se vuelve blanca. Bueno, esa es la idea. Las ropas, las túnicas blancas, que como veremos más adelante, simbolizan, comunican esa idea de ser el pueblo de Dios, ser auténtico pueblo de Dios. Y aquí es la recomendación: estas túnicas blancas para que te pongas alrededor, para que te vistas y no seas expuesta a tus desminocias, es decir, el ser tal cual eres, ¿no? Todo el mundo ve tal cual eres, y entonces cuando te pones estas ropas blancas, eso entre otras comunica la idea de la limpieza, como dice Apocalipsis 7, lo veremos más adelante, el lavar las ropas en la sangre del cordero, lo que ello comunica e implicará la limpieza de nuestros pecados, el poder estar ante la presencia de Dios mismo, de su trono, por ejemplo, entre otras, es lo que veremos. Y finalmente aquí dice Jesús, colirio para untar, o un bálsamo, un ungüento
para ungir o untar a tus ojos de modo que veas. Y por cierto, en la Odisea o cerca de la zona, dice de nueva cuenta Estrabón, entre la Odisea y Carura está el santuario llamado Mendecaro, divinidad muy venerada. En nuestra época, Seuxios formó una gran escuela de médicos seguidores de Herófilo, ¿verdad? Esto emocionará aquí a nuestros hermanos médicos. Allí en la Odisea y cerca de esa zona había una escuela, entre otras, ¿verdad? Y hay otra evidencia, inscripciones, que no alcanzo a presentar aquí, donde parece que una de las especialidades era la oftalmología, ¿verdad? Y de ahí el desarrollo de este tipo de ungüentos para los ojos, entre otros, ¿verdad? Para aliviar o curar algunas de las enfermedades de los ojos. Y hay una alusión de eso, por lo tanto, en este texto, ¿verdad? Esa referencia de colirio quiere decir a esa circunstancia en la escuela de medicina, en donde había una especialidad, si me permiten usarse el lenguaje, quizás un poco anacrónico, pero a lo mejor había esa especialidad en oftalmología, ¿no? Entonces, es esa alusión de Jesús, colirio, para untar o ungir tus ojos de modo que veas, realmente para que puedas apreciar cómo son las cosas desde la perspectiva de Jesús, ¿no? Que no te deslumbre la riqueza de la comunidad en la que te encuentres, que no te avasalle, abrume, te ahogue, te asfixie eso. Es lo que está comunicando de sí Jesús. Y lo dice también de esta otra manera. Yo a tantos como quien aprecio, usa el verbo fileo en vez del verbo agapao, ¿no? Entonces, yo a tantos como quien aprecio, amo, corrijo y educo. De hecho, aquí usa el verbo, aquí el término educar es el verbo paideo, ¿no? De donde viene, por ejemplo, pedagogía. Jesús corrige, Jesús educa. Por tanto, sé decididamente serio y cambia tu manera de pensar o arrepiéntete. Esto es lo que entonces nos está diciendo la iglesia. La iglesia asimiló del todo el etos de la ciudad y se parece mucho a su ciudad. O sea, casi no hay, de hecho no hay distinción entre la iglesia que está en medio de la ciudad y la ciudad. La ciudad ahogó a la iglesia, la ciudad asimiló a la iglesia, la ciudad asimiló a la iglesia, la ciudad, digamos, si me permiten decirlo, se tragó a la iglesia. La iglesia no se distingue, no se puede discernir, es parte decora, es un aspecto decorativo de la ciudad, cuando la iglesia debería ser algo que destaque por comunicar, por vivir, por encarnar el Evangelio de Jesús. Pero esta iglesia había adoptado del todo las premisas, las prioridades, la moda, lo que está en boga en la ciudad, ¿verdad? Que se movía en esos términos. Así que a la iglesia se le exhorta a cambiar su manera de pensar. Jesús corrige, Jesús educa también, ¿no? Es lo que está proponiéndole a esta iglesia. De hecho, hay algo más. Jesús va más allá de eso y dice, mira, me he colocado en la puerta y la golpeo. Así dice literalmente en griego, ¿eh? Y nosotros diríamos, toca la puerta, llama a la puerta. Me he colocado en la puerta y la golpeo. Tal era el caso en la iglesia, que esta manera de ser de la iglesia, de ser absorbida del todo por la ciudad, paradójicamente, hace que Jesús no esté en esa iglesia. Jesús está fuera de la iglesia, es una paradoja. Así que Jesús está ahí afuera, tocando a la puerta, esperando que alguien le dé acceso a la comunidad. Si alguien escucha la voz mía y abre la puerta, entraré en dirección hacia esa persona para, diríamos, de otra manera, para tener comunión, ¿no? Para hacer una comida, para comer, para cenar, para tener esa intimidad, ¿no? Eso es de lo que carecía la iglesia, y al no estar Jesús en medio de esa iglesia, al no estar Él presente, al no ser el referente, al no ser el punto de referencia alrededor del cual gravita la vida de la iglesia, entonces la iglesia fácilmente sucumbe, la iglesia fácilmente es persuadida, es cautivada, es entusiasmada por lo que predomina en la ciudad. Cuando pierde ese punto de referencia, cuando deja de ser la iglesia de Jesús, fácilmente es asimilada, absorbida por la ciudad. Y aquí Jesús está ofreciendo el tener nuevamente, el ingresar, el entrar nuevamente, el ser parte, el centro de esta comunidad de fe. Debe decirse también, por ejemplo,
en la iglesia, perdón, en la ciudad de la Odisea tenía por lo menos 3, si no es que 4 puertas de acceso de entrada a la ciudad. Y estas son las ruinas de una de estas de las puertas. De hecho, se llamaba así la puerta de Éfeso. Quizá por antes porque era la ruta que de la Odisea iba hacia Éfeso. Y aquí se alcanzan a ver las ruinas de una de las puertas. Había por lo menos 4. Y estas son las ruinas de una de ellas. Y entonces el hecho de que Jesús está ahí a la puerta, hace sentido esta referencia, así como en la ciudad, en ese tiempo había puertas que facilitaban el ingreso, el acceso a la ciudad. Bueno, así Jesús traslada eso a la iglesia, ¿no? La iglesia está delimitada, está cercada, pero Él está fuera de la iglesia y está pidiendo, quiere entrar. Jesús no entra por la fuerza, pide, está tocando, a ver si alguien abre, si alguien invita a Jesús y que sea parte de esta comunidad. Eso es un aspecto. El otro es el siguiente. De nueva cuenta cito aquí a Cicerón. Comenta lo siguiente Cicerón, ¿recuerdan? Llegó a la Odisea, estuvo en la Odisea, dice, has de saber, escribe en esta carta, has de saber a su amigo Ático, has de saber que llegamos en medio de la máxima expectación a esta, esas son las palabras de Cicerón, a esta provincia desgraciada y totalmente arruinada para siempre el 31 de julio. Llegaron a la Odisea. Nos detuvimos 3 días en la Odisea, 3 en Apamea, otros tantos en Sínare. No escuché otra cosa, sino que resulta imposible pagar las capitaciones ordenadas. Capitación en este caso era un impuesto por cabeza que tenían que pagar los habitantes de la Odisea al imperio. Las capitaciones ordenadas que están vendidos los impuestos de todos, es decir, ya no da para más, ¿no? Son, los gemidos y lamentos de los ciudadanos y ciertas monstruosidades propias, no de un ser humano, sino de que no sé qué fiera salvaje. ¿Qué quieres que te diga? Están totalmente hastiados de la vida. O sea, tal era el caso, la situación, la opresión financiera por parte del imperio hacia ellos. Dice, sin embargo, estas desgraciadas ciudades, repito las palabras de Cicerón, tienen el alivio de no hacer ningún gasto conmigo, ni con los legados, ni con el cuestor, ni con nadie. Has de saber que no solo no aceptamos heno o lo que suele darse según la ley Julia, sino que ni tan siquiera leña. Nadie acepta nada más que 4 lechos y un techo. En muchos lugares ni siquiera un techo. Casi siempre permanecemos en la tienda de campaña. La jurisprudencia romana, en este caso hace referencia a la ley, la ley Julia, establecía que un funcionario romano podía llegar a una ciudad y podía reclamar para sí lugar donde vivir, o sea, hospedaje, alimento, que se le atendiera, ¿verdad? Según él dispusiera o indicara, estaba obligada la ciudad a proveerle de todo eso al funcionario romano. Aquí Cicerón está diciendo que él ve cómo están las cosas, y ve los términos que usaba para referirse a ellos, así de terrible están las cosas, entonces él no va a hacer una carga adicional, ¿no? Pero la ley estipulaba eso. Bueno, visto así, entonces también se aprecia esto, ¿no? Jesús no llega como el funcionario romano exigiendo, reclamando, ¿no?, a lo que bien pudiera pedir, ¿no? El Señor Jesús, Él está ahí, afuera de la comunidad, pidiendo que alguien le haga. ¿Y cómo se le da entrada a Jesús? Pues no siendo como dicta la ciudad, como dicta la comunidad alrededor, ¿verdad?, sino siendo como Jesús quiere que seamos. Esa es la gran paradoja de esta iglesia. Jesús está fuera de la iglesia. En la séptima iglesia, de hecho, no hay nada favorable o positivo que se destaque de esta iglesia. Es la única de las 7 de la que no se dice nada favorable o positivo. Jesús está fuera. Ha sido excluido, ha sido marginado, ha sido relegado, ha sido expulsado, porque la iglesia, lo que dicta la agenda, el rumbo, la manera de ser de la iglesia es lo que se dice en la ciudad, no a Jesús mismo. Pero Él está ahí. Él bien pudo llegar como el funcionario romano a exigir, a romper la puerta y entrar. No, Él está ahí pidiendo, tocando la puerta, esperando que alguien quiera tener coinonía con Él,
coinonía eterna. Y finalmente, este es el último punto. Dice Jesús, quien sea victorioso, quien prevalezca, quien conquiste, daré a él el sentarse conmigo en el trono mío, tal como también yo fui victorioso y me senté con el Padre mío en el trono. Y este es un tema que el texto de Apocalipsis va a comenzar a elaborar con más detalle, con más profusión, Dios mediante el próximo domingo, ¿no? La siguiente visión, lo primero que ve Juan es un trono en el cielo, ¿no? Y ya vemos la relevancia de ese símbolo, de lo que comunica ese símbolo a lo largo del texto, ¿no? Por aquí está, Jesús se sentó en el trono de su Padre, invita a estos que le han excluido, que le han expulsado, a que también se sienten con él, ¿no? Pero hay que hacer algo al respecto, hay que ser victorioso, hay que prevalecer, hay que conquistar. Y en un sentido, Jesús está aludiendo también a su exaltación. Y también vimos este pasaje previamente, decíamos que algunos habitantes de la Odisea hablaban de Hierón y después de Zenón y su hijo Polemón, dice aquí en Antonio primero y después el emperador mismo César Augusto consideraron digno de la realeza por su integridad. Si hubo una familia, dicen especialmente la familia de Polemón, opulenta, pero el imperio mismo reconoce y les trató como si fueran realeza, ¿verdad? La ciudad de la Odisea estaba bajo el dominio del imperio, pero aún así el imperio trata a esos habitantes de la Odisea, especialmente esta familia, como si fueran realeza, ¿verdad? El emperador hace esa deferencia a este habitante, eso es lo que nos está diciendo el emperador mismo, hace esa deferencia. Bueno, si eso hizo el emperador Jesús nos invita a estar con él, ¿no? Estar al lado. Y veremos cómo este tema de que Jesús invita a los suyos a participar de su trono, del ejercicio de su autoridad, es un tema que va a ir desarrollando el libro de Apocalipsis y la última visión, de hecho, en Apocalipsis 22, del 3 al 5, la última visión, se comunica de una manera tan explícita, ¿verdad? Y es lo que se ha dado en llamar la comunidad del trono. Dios, Jesús, el trono que ellos comparten y los siervos del Cordero participan de ello. Es un tema que va a estar grabado y simplemente es un eco de Génesis 1. Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza y el ser humano se le da ese llamado, esa vocación. Él tiene que regir la tierra y tiene que cuidar de los animales. Quizá recordemos Génesis 1:28. Bueno, de ahí viene esto, ¿no? De ahí viene Jesús recupera, reivindica esa vocación del ser humano. Bueno, en conclusión, el etos de la ciudad de la Odisea se distinguía por su autosuficiencia. Era muy próspera y afluente debido a su industria financiera y textil, al punto tal que prescindió de la ayuda imperial en su reconstrucción a consecuencia del terremoto del 60. Si bien su agua no era del todo saludable, por ejemplo, la iglesia en la Odisea fue asimilada, fue absorbida, digamos, la ciudad se tragó a la iglesia por el etos, ¿verdad? Lo que le impedía percatarse de su precaria condición a los ojos de Jesús exaltado. De hecho, tal asimilación al entorno cultural expulsa a Jesús, ¿verdad?, de la comunidad de fe, quien no obstante pide ingresar a la comunidad para tener auténtica comunión con ellos, auténtica coinonía. Algunas de las implicaciones del mensaje que hemos visto hoy de este texto, unas enfrentamos el riesgo de ser asimilados por nuestra cultura sin percatarnos de ello. Quizá hemos asimilado, internalizado algunas de las perspectivas, valores de nuestro entorno sin darnos cuenta de ello. Como iglesia decimos o hacemos algo que excluye a Jesús de nuestra comunidad de fe, le hemos echado de la iglesia, le hemos expulsado, está allá afuera pidiendo entrar. Finalmente, ¿qué significa hoy día sentarnos junto con Jesús en su trono? ¿Qué significa recuperar, de hecho, esa perspectiva de Jesús? Sentarnos con Él en su trono. Bueno, con esto concluimos esta exposición, hermanos, y damos paso a lo siguiente. Gracias por su atención.